¿Qué tal? En este video discutimos el concepto de la frontera de posibilidades de producción. En el día a día afrontamos el reto de asignar nuestros recursos de la manera más eficiente posible. Como consumidores, por ejemplo, contamos con un presupuesto limitado para poder adquirir bienes y servicios que satisfagan nuestras necesidades materiales. Surgen preguntas como qué consumir, cuánto comprar, a qué precio hacerlo, etc. De manera análoga, los productores cuentan con un presupuesto y con base en ello deciden qué producir, cuánto producir, a qué precio vender, entre otras, lo que configura lo que se denomina el problema económico. En nuestra vida diaria como personas contamos con un recurso escaso, nuestro tiempo. Por lo tanto, tenemos que hacer un uso racional de esto, ya que únicamente contamos con 24 horas para hacer diversas actividades. Desde luego, habría que priorizar y hacer un uso racional de este. La economía justamente es una ciencia que estudia la asignación de recursos escasos, utilizados para producir bienes y servicios que satisfagan las necesidades materiales de la sociedad. Frente a ello, en economía contamos con una herramienta metodológica para abordar este problema: la frontera de posibilidades de producción. Este es un concepto útil, ya que nos permite y nos muestra que producir más de un bien y consumir más de un bien es a costa de reducir la producción y el consumo de otro bien. Esto nos lleva al concepto de costo de oportunidad, definido como el valor de lo que se pierde cuando se elige entre una o más alternativas. Consideremos el siguiente ejemplo. Supongamos una sociedad hipotética que cuenta con una dotación determinada de factores productivos y que únicamente se producen dos bienes, el bien X y el bien Y. Frente a esto, esta sociedad tiene diferentes alternativas que puede utilizar para producir, ya sea X, ya sea Y o ambos. Por ejemplo, la alternativa A es una opción en donde únicamente se produce el producto X. En contraste, en la alternativa F es una opción en donde únicamente se produce el bien Y. Frente a estas dos alternativas, hay alternativas intermedias en donde se produce un poco de X y un poco de Y. ¿Cómo asignar entonces nuestros recursos productivos de la manera más eficiente? ¿Qué alternativa elegir? ¿Qué alternativa es la más adecuada para nuestra sociedad? Frente a esta última pregunta no hay una respuesta, al menos no en un sistema de libre mercado, ya que es la oferta y la demanda la que establecen qué se va a producir y cuánto se va a producir. Entonces, en un sistema de libre mercado, esta pregunta se resuelve justamente gracias a la interacción de la oferta y la demanda, pues se produce lo que la sociedad demanda. Consideremos nuevamente estos datos y hagamos una gráfica del mismo. Por ejemplo, en la alternativa A no se produce nada del bien X y todo se produce del bien Y, en este caso 750 unidades. En la alternativa B se producen 100 unidades de X y 700 del producto Y. En la alternativa C, 200 unidades de X y 600 de unidades de Y. Y así sucesivamente hasta que llegamos al punto F, en donde se producen 500 unidades del producto X y ninguno del producto Y. Si nosotros unimos estos puntos, obtenemos lo que se denomina la frontera de posibilidades de producción. Esta nos muestra la cantidad máxima de bienes que puede producir la economía con los recursos y la tecnología disponibles, dadas las cantidades de otros bienes que también producen. Vamos a retomar nuevamente estos datos con la finalidad de demostrar que estos elementos nos muestran el costo de oportunidad. En este gráfico, por ejemplo, podemos ver que si partimos de la situación inicial, que es el punto C, en donde la sociedad consume 600 unidades de Y y 200 unidades de X y quisiera, consumir más de X, lo puede hacer, pero en este caso tendrá que distraer factores productivos que están dedicados a producir Y para ser reasignados en la producción del producto X. Entonces se tendrá que sacrificar cierta cantidad del producto Y
que lo identificamos como menos delta Y, para obtener una cierta cantidad extra adicional del producto X, que lo definimos como más delta X. Esto justamente nos muestra el costo de oportunidad, puesto que pasar de C al punto D implica tener que sacrificar una cierta cantidad de un producto para obtener una cierta cantidad de otro producto. Entonces, esto nos muestra que los recursos productivos tienen un costo de oportunidad, ya que producir más X es a costa de tener que reducir el consumo del otro bien. Técnicamente esto nos muestra o se puede medir a través de la pendiente, que no es otra cosa más que la cantidad sacrificada de un bien a cambio de obtener cierta cantidad de otro bien. En este caso, menos delta Y nos muestra el costo marginal y más delta X nos muestra el beneficio marginal que se obtiene del consumo adicional de este bien. En general, como vamos a ver, al movernos del punto A al punto F, el beneficio extra que se obtiene por la producción y el consumo de un bien tiende a decrecer, mientras que el costo marginal en el cual hay que incurrir para sacrificar ese bien y producir más del otro es creciente. Vamos a demostrarlo calculando las pendientes. En este caso vamos a empezar mostrando que la curva de la frontera de posibilidades de producción nos muestra el problema de la escasez. De hecho, si no hubiera escasez, no existiría la FPP y desde luego tampoco habría necesidad de estudiar las ciencias administrativas. Ilustra el costo de oportunidad. Escasez implica elegir, pues obtener más producto de un determinado bien requiere reducir la producción del otro bien. En este caso, calculando la pendiente del punto A al punto B, vemos que la cantidad que se sacrifica del bien Y es de 50 unidades, ya que pasamos de 750 a 700 unidades en el punto B. Y a cambio, obtenemos 100 unidades extras en el consumo de X, pasando de 0 a 100. Si utilizamos este resultado en valores absolutos, vamos a ver que el resultado de la pendiente es de 0.5, el costo de oportunidad es de 0.5, que significa simplemente que hay que sacrificar media unidad del bien Y para obtener una unidad extra del bien X. Ahora bien, si nos movemos del punto B al punto C, podemos observar que se tienen que sacrificar 100 unidades del bien Y, ya que pasamos de producir y consumir 700 a producir y consumir 600, pero a cambio se obtiene 100 unidades adicionales del bien X, ya que pasamos de producir y consumir 100 en el punto B a 200 en el punto C. En este caso, la pendiente, ya con signos positivos, utilizando valores absolutos, es de 1. ¿Qué quiere decir este 1? Que hay que sacrificar una unidad de Y para obtener una unidad extra de X. Y bueno, si seguimos con los demás puntos, podemos ver que el costo de oportunidad de movernos del punto C al punto D es de 1.5. Por su parte, movernos del punto D al punto E nos muestra un costo de oportunidad de 2. Finalmente, cuando nos movemos del punto E al punto F, se muestra un costo de oportunidad de 2.5, es decir, que hay que sacrificar 2.5 unidades del bien Y para obtener una unidad extra del bien X. Como podemos observar, el costo de oportunidad tiende a crecer a medida que nos movemos del punto A al punto F. Ahora bien, es importante señalar que cuando nos enfrentamos a una frontera de posibilidades de producción curva, pues el costo de oportunidad es diferente. Por ejemplo, al pasar del punto A al punto B, se sacrifica cierta cantidad de Y, que se ilustra como menos delta Y, a cambio de obtener cierta cantidad extra del bien X. Evidentemente, en este caso, lo que se pierde de Y es menor a lo que se gana de X, por lo tanto, el costo de oportunidad es pequeño. En cambio, cuando nos movemos del punto C al punto D, se sacrifica una gran cantidad del producto Y para obtener una pequeña cantidad extra del bien X. Por lo tanto, decimos que el costo de oportunidad de producir el bien X es bastante elevado en términos de lo que se sacrifica del bien Y.
Por lo tanto, podemos ver que el costo de oportunidad varía cuando la FPP es curva, que es justamente cuando una sociedad posee diferentes factores productivos. Sin embargo, cuando una determinada sociedad solamente tiene un recurso productivo, la FPP será una línea recta. Y en este caso, la pendiente será la misma, no cambiará, ya que es una línea recta. Es decir, el costo de oportunidad será el mismo en cualquier punto de la recta. Muy bien, pues si te gustó este video, te invito a seguirme en mis redes sociales, mi canal de YouTube como Alberto Cruz Juárez y mi canal de TikTok como @AlbertCruz021.